Bienvenidos todos sean ustedes a este nuevo podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la inspiración del arte, del dibujo o como quieran llamarle. En esta ocasión nos encontramos aquí con Kiki, Andrew y Salahar. Salahar. Hola. Hey yo, Hello. Antes de comenzar les voy a preguntar una cosa a los participantes. Primero, ¿por qué hacemos este podcast en primer lugar? Salahar, ¿quiere decir algo? pues bueno, eh, pues en realidad yo nada más quisiera hablar del temas en particular o así sobre el tema del dibujo porque, no sé, hay veces en las que yo mismo he obtenido mucha información en cuanto a podcast y pues he visto que en cuanto a decirlo a habla hispana no he visto la misma información y no sé, estaría bueno que al menos alguien pudiera sacar algo de esto, aunque porque hay algunos que no pueden traducirlo completamente o algo así que aunque fuera todo así medio informal y sería bueno. También para platicar con así los demás sobre temas. Muy bien. ¿Y tú, Andrew? Hablar sobre, ¿cómo se dice? Sobre qué inspira a muchas personas a crear su propio estilo de arte, mayor. Y pues por eso, ¿no? Como dijo Saslagar, ayudar a las personas. No pueden, en cuestión a veces, no encuentran las cosas en su idioma o no saben por dónde empezar mayormente. ¿Y tú, Kiki? Bueno, pues más que nada yo me uní a esta iniciativa porque siempre he querido hacer un podcast, porque es de los medios que más consumo. Siempre que estoy dibujando o haciendo lo que sea, me gusta escuchar una voz en el fondo, pero no que sea nada más ruido, sino que me aporte algo y que yo pueda tomar esas enseñanzas. Bueno, que no siempre es como una enseñanza directa, pero siempre que pueda aprender algo nuevo de la gente a la que escucho porque es tan apasionada acerca de lo que está hablando, pues eso me fascina. Entonces me gustaría hacer lo mismo por gente, si es que eso es posible. Conmigo me pasa lo mismo que ustedes, que a veces busco varios podcasts que sean de mi interés y simplemente lo tengo de fondo, pero no simplemente para tenerlo ahí nomás, sino porque, pues obvio, para saber lo que me están diciendo. No sé si es del dibujo o cualquier tema externo, lo que se les ocurra. Y de ahí empezar a escuchar lo que tratan de decirme y buscar o no, como tomar lo que me están diciendo y tomarlo como un consejo, por así decirlo. Pero bueno, ya para comenzar, lo primero o como tal sería, ¿qué es lo que tomamos como referentes o como referencias para tomar, por así decirlo, nuestro propio camino como artistas o dibujantes? Ok, entonces bueno, pues yo estoy más cerca, así que respondiendo eso, en cuanto a los artistas que me inspiran, pues hay algo que me gustó mucho es bueno, mencionar, es de que eh, hay muchos artistas que me gustan, puede que no sea del mero arte digital o mero artes plásticas, pero son esas cosas que terminan aportando mucho a cómo termino dibujando. Y unos en específico, al menos yo podría decir, así como que de los que más recuerdo ahorita, sería Naoki Urasawa y Kim Yoongi. O sea, aquí así como de lo que llego a recordar ahorita. Porque son unos, así, al menos, bueno, ya de Kim Yoongi ya es como lo más eh, fácil de responder, porque pues ya ves que el vato esto es un dibujante nivel Dios, en el que no solamente por el hecho de que no hace bocetos antes, aunque ya he explicado por qué lo hace, sino también por sus composiciones igual, en cuanto a perspectiva y toda esa onda, porque vaya que tiene un dibujo muy sólido. Y en cuanto a Naoki Urasawa, me gustan mucho, la verdad. De lo que más aprecio de Naoki Urasawa son
las personas, o sea, lo mucho que esas personas están estilizadas, pero aún así, de verdad me creo que esas personas pueden estar en el mundo real. Por mucho que tengan un estilo pues, anime, por así decirlo. Sí, me los imagino, e incluso cuando vi escenas de la película live action de 20th Century Boys, dije, así me los imaginaba, porque literal es como si se hubiera dibujado esas meras personas así, y es algo que igual quisiera lograr, sinceramente. No sé, al menos esto es mi parte de los artistas. Sí, ok. Pues yo también iba a mencionar a Kim Jong-gi porque, wow, referente para toda nuestra generación y un par de generaciones futuras, me imagino yo, eh, porque de él siempre aprecié el ojo para el detalle, la forma en la que descompone las cosas. Me pasé mucho tiempo mirando sus sketchbooks. Me conseguí todos los que pude poner mis manos encima de. Y miraba incluso los doodles que hacía en las esquinas y es muy curioso ver cómo algo que es como que tan sencillo y desechable para él, aún así denota la forma en la que él analiza y ve el mundo y cómo se mueve su mano. Y bueno, eso me pareció algo muy valioso en mi formación como artista. Yo nunca había visto a alguien que trabajara de la forma en la que él lo hace. Aparte de él, también Cynics Design en YouTube es un gran referente para mí, no solo en su estilo y en su trabajo y todo eso, sino que también en su filosofía. Porque al ser una persona que hace videos en YouTube, tú podías escucharlo y escuchar cómo su mente trabajaba y cómo él descomponía cada una de las cosas que hacía en, en conceptos como dibuja como un escultor, pinta y darle forma a las cosas. Y lo veías en pantalla, en acción, y también sus videos sobre arte de construccionista. Eso es increíble. Nunca había visto a alguien que hiciera videos de YouTube de ese tipo, así como de filosofía del dibujo y técnica y cómo se tiene que sentir el dibujar. Porque la mayoría de tutoriales que me encontraba eran más acerca de cómo dibujar un ojo, cómo dibujar anatomía, los músculos de la pierna. Entonces encontrarte algo como lo que hacía Cinix definitivamente me influenció bastante, sobre todo en cuanto a energía. Él habla mucho acerca de la energía y muchos de los artistas sobre los que él habla y los que él referencia también ocupan lo que son la energía en sus dibujos. Cuando ves sus dibujos, no es que no es que se muevan, porque no es que todos sean animadores, sino que sientes la energía que le pusieron a ese dibujo. Y eso es algo que me gustaría lograr en mi trabajo. Ok, ¿cómo se dice? Creo que me toca a mí. Ok, luego, ¿cómo se dice? Pues, como dijo Soslagar, como se dice, yo también conozco un montón de artistas en internet, bueno, por internet, ¿no? Sigo un montón de artistas en Instagram. Antes, cuando tenía Twitter, seguía un montón de artistas también en Twitter. Todos que ya no me acuerdo el nombre de muchos. Pero, sin embargo, hay 3 artistas de los cuales su estilo me parece demasiado único y a los cuales me gustaría llegar a alcanzar el nivel que ellos poseen, los cuales son como Katsushiro Otomo, que saben que es el autor Oh, de Akira, que dibuja increíble, alucinante sus ilustraciones. Jamie Hewlett, que es el ilustrador de Tank Girl y de la banda Gorillaz. Además, el último sería Hirohiko Araki, el autor y dibujante de JoJo's Bizarre Adventure. Lo que me gusta, por ejemplo, de Katsushiro Otomo es de que ¿cómo se dice? La atención al detalle entre sus dibujos. Porque puede dibujarte una cara que, ¿cómo se dice? Es tan parecida a una real, pero sin serlo. No sé cómo explicarlo, la verdad.
Por eso su trabajo me encanta por eso el arte de Akira, es increíble. Otro de Jamie Hewlett, por ejemplo, me gusta bastante lo que es cómo manejar los colores o las poses, porque muchas de sus ilustraciones parecen, como se dice, fotos, o sea, fotos de estudio, me refiero. Algo que por ejemplo, me enteré no sé si conoce la página de Pictoline, de que no sabía que Jamie Hewlett había dicho esto, pero es algo que me gustó bastante, que dice que dibujar se trata de alcanzar ese momento de éxtasis puro, donde la imagen simplemente sucede. Es como entrar en un trance, en un estado fluido. Cuando logras cada movimiento de tu mano, cada pensamiento en tu cabeza, simplemente crece frente a ti. Dibujar es escapar de las cosas innecesarias que se interponen en tu camino y ser libre. O sea, a mí me gusta bastante eso, la verdad, y es lo que quiero alcanzar cuando dibujo. ¿Cómo se dice? Llegar a la libertad con mi arte. No sé muy bien cómo explicarlo ¿cómo se dice? En palabras simples. Tendría que extenderme bastante, pero es básicamente eso. Para mí el dibujo es pues eso, querer llegar a ser libre y expresarme totalmente con lo que hago. De hecho, me gustaría comentar que entiendo perfectamente a lo que te refieres con eso, porque tengo un amigo que siempre le digo que él es Dios. Él ha alcanzado el estatus de Dios porque yo creo que Dios es como el estatus de perfecta libertad. No le importa nada. Dibuja lo que se le antoja, cuando se le antoja, como se le antoja. Y se puede notar eso en cada línea que hace, en cada trazo. Y él únicamente dibuja lo que le gusta. Y es como, es impresionante ver a alguien que se mueve y se expresa con tal libertad, sin importarle absolutamente nada. Claro es. Por eso me gusta bastante el arte en general. Es la medicina de alma, como muchos le dicen. Todos sacamos nuestro lado poeta acá. Pues es que sí, yo creo que el arte es la disciplina que más nos acerca a hacer algo como un dios. Podemos No, hacer sí. lo que queramos. Está el potencial de hacer lo que queramos. Creo que ahora me toca a mí. Eh, creo que como tal, sí, tengo... Hay mucho artista que se puede decir que me inspiro o ahorita no se me ocurre mucho, pero los que están más o los que son más destacados son, bueno, ya se ha dicho antes que Kim Jong-gi, que es un referente, wow, para cualquier cosa en sentido de anatomía, perspectiva y dibujos sin boceto. Es como, wow, sí, este tipo está genial lo que está haciendo. Pero creo que, no, este sí, personal, que lo que más, o lo que he agarrado, o lo que me ha inspirado como tal, como para dibujar, es alguien llamado Porpoise, o conocido por algunos Luis Pérez, que creo que si lo conocen sabrán que él dibuja dibujos como más o menos como Kim Jong-gi, pero en el sentido que él sí está más, no sé, como que su estilo es muy, me transmite algo sus trabajos o qué es lo que me trata de decir. No sé, cómo dibujar un escultor, dibujar desde ya tener una idea y ya poder dibujar lo que tú quieras, pero no solo ello, sino también el hecho de transmitirte algo, de qué es lo que te quiere enseñar o qué es lo que tratas de decir en tu obra. No sé si quieres expresar algún sentimiento, ya sea enojo, tristeza o cualquier emoción que uno se le pueda ocurrir. Y eso es algo que me agrada de sus obras.
Y también el hecho de compartir tus conocimientos y cómo dibujas o cómo aprendiste como tal. Y eso también me ha llevado a tomar ese camino de que mientras estoy aprendiendo, más, más empiezo a ayudar a las personas que tratan de entrar a este mundo que es del dibujo. Algo que quiero llegar a transmitir, pero también el poder ayudar a la otra gente o a gente que no está muy relacionada a esto o que quieran aprender. Pero al fin de cuentas, esto más que una competencia de ver quién es el mejor, que sí, para algunos puede tener ese foco, pero lo que importa es el recorrido, lo que está recorriendo, poder escalar, poder superarse a sí mismo y sobre todo poder disfrutar lo que estás haciendo. De hecho, ya que estamos hablando de ¿cómo se dice? Ya que estamos hablando de cómo esos artistas nos inspiran y de cómo nos han ayudado tanto por su forma de pensar como por su mera técnica, por su mero dibujo o por las cosas que hace, pues yo creo que igual sería ideal que aterrizáramos el tema de cómo los artistas de forma general te pueden ayudar a mejorar no solamente en el dibujo, sino también pues en vida, en realidad. O sea, porque todo, literalmente todo te afecta de diferentes maneras y así que, ¿por qué rayos un artista no? Entonces, específicamente en cuanto a los, ¿cómo se llama? A dibujo, o sea, tipo mejorar en cuanto a técnica, en específico, estaría bueno que habláramos sobre eso. ¿Tú qué dices, Sculpin? Creo que en ese apartado sería más bien qué propósito o qué es lo que quieres proponerte para lograr algo. Digamos, ya quiero estudiar. Bueno, es que también depende de lo que quieres hacer, porque pues, hay muchos variantes en lo que se refiere con el dibujo, no sé, animación, ilustración, concepto y entre qué más. Y creo que también es ver qué es lo que quieres buscar. Digamos, yo quiero estudiar el estilo de un artista, por decir, damos como ejemplo que un artista renacimiento, pues checo varios de sus trabajos, los tengo como referentes o referencias. O también quiero estudiar un estilo de, no sé, de algún manga o mangaka que esté por ahí. Entonces empiezo a buscar, empiezo a estudiar sus técnicas, cuáles son sus prácticas y y entre otras variantes. Pero más bien sería qué propósito quieres hacer y qué es lo que quieres lograr al llegar. Porque pues sí, cada uno aprende de diferentes formas, pero puede ser que puede ser a su, ¿cómo decirlo? A su ritmo. Porque algunos aprenden más rápido, otros más lento. Pero con tal de hacer lo que estás haciendo, pero con práctica y con disciplina, se puede hacerlo. Sí, de hecho, lo que pasa es que, bueno, también llegué a pecar de esto en mis primeros años como dibujante ya así seria, ¿no? Cuando comencé a darme cuenta de que estoy dibujando. Porque yo me negaba mucho a usar o sea, como que a apoyarme en las enseñanzas de alguien más. Durante los primeros años que dibujé, jamás busqué un tutorial, jamás toqué un libro de dibujo, jamás copié una foto, jamás nada de nada. Todo tenía que salir de mi cabeza. Todo, absolutamente todo. Lo cual, después, bueno, recientemente que me puse a platicar con un amigo, me di cuenta de que no es normal. Los niños comienzan calcando porque somos humanos que aprenden así. Comenzamos aprendiendo por medio de imitación. Vemos que alguien habla y nosotros intentamos hablar. Y después es cuando nosotros comenzamos a experimentar y comenzamos a decir, ah, ok, entonces puedo decir mamá, papá. ¿Qué tal si digo mapa? ¿Qué tal si digo pama? Es lo mismo con el dibujo, es exactamente lo mismo con el dibujo. Hay que ir pasito a pasito. Y de hecho hay una frase de Isaac Newton
que me gusta mucho, que dice, si he visto más lejos es porque estoy sentado sobre los hombros de gigantes, que se lo mencionó a un amigo hablando acerca de cómo Copérnico, Galileo y Kepler fueron los que pues sentaron todas las bases para que él pudiera llegar a donde lo hizo. Con el dibujo es lo mismo. Ya hay gente que ha hecho tantos descubrimientos, por así decirlo, en nuestro campo que ¿por qué no deberíamos apoyarnos en nuestros hombros para ir más lejos? Eso en específico fue lo que, o sea, yo en un principio, lo que revisaba era nada más, libros así de cómo dibujar anime, lo que sea. Aunque yo como que lo usaba, pero ya fue cuando supe cómo debía estudiar, que me fui metiendo un poco más, no solamente al estudio tipo, no sé, más, no sé si decir académico, porque tampoco en ese momento me estaba poniendo a ese punto, porque flojera, pero a lo que sí me apegaba yo era literalmente estudiar speed paints, o sea, revisar un artista en específico que ya ni he revisado ahorita, es Kiwi Bird, creo. Y recuerdo que ese fue de mis primeros referentes. Ese fue de mis primeros referentes porque nada más me encontré un speedpaint ahí y dije, mira, dibuja bien genial, quiero ser como él. Y después, ahí me veían viendo sus speedpaints, retrasando el video y deteniendo el video y revisando no solamente cómo hacía las cosas, cómo manejaba las capas, sino también cosa que de hecho en las capas como que me revolvía porque ni siquiera sabía la onda, así que no pude saber mucho de las capas en ese momento. Pero también estaba revisando cómo robarle sus brochas, porque eso sí lo hice, usaba Sai. Sí les robé sus brochas, escribí no los escribía, sino detenía el video en el momento en el que cambiaba de brocha, decía, voy a poner las configuraciones ahí, y después veía cómo armaba, no sé, el boceto, toda esa onda, y de ahí fue aprendiendo de ese vato, cosa que de hecho es uno de los primeros pasos, porque antes ¿cómo decirlo? No, pues me pegaba mucho ese libro de anime que pues era libro de cómo dibujar anime, o sea, no era tanto de cómo aprender a hacer cosas de forma general o de cómo empezar a utilizar cosas como los programas en digital, porque ahí yo apenas estaba teniendo mi tableta, así que no tenía otra forma de hacerlo. Ya fue que veía esos speed paints de ese güey y ya fue aprendiendo cómo utilizar tan siquiera lo básico de eso, así como esa onda hace esto es para abrir y esto es para las capas, toda esa onda. Así que, de hecho, si no fuera si no fuera por esa onda, no es que porque no hubiera siquiera aprendido a usar una tableta como tal o un programa y es ahí. Así que, al menos, y de hecho, ¿cómo decirlo? No fue el único porque hizo otras cosas, pero sí fue el más notorio. Y sí que me ayudó en ese momento. Y eso que nada más fue en cuanto a como que el primer paso, por decir así. Todavía no menciono lo que es más, no sé, avanzado, supongo. Ok. Ahora sí, Tiburón Sin, ¿qué querías decir? Perdón por interrumpirte. No, 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 no hay problema. ¿Cómo se dice? Pues, a ver, yo comencé con el dibujo pues desde pequeño, porque pues yo a diferencia de mucha gente, yo no crecí viendo animes, porque en primer lugar no me dejaban verlo porque decían que era satánico. Así que lo Sí. único que me quedaba era, ¿cómo se dice? Era ver caricaturas. Cartoon Network era lo que veía básicamente todo el día. Y pues me gustaba bastante las sombrías aventuras de Billy Mandy, ¿cómo se dice? Las chicas superpoderosas. Satánico y te dejaron ver Billy Mandy. Sí, sí, o sea, veía Billy Mandy y mi mamá sí, ok, pero sin embargo veía anime, no, está mal. Pero así, pues, me coraje el perro cobarde, no sé, me encantan, hasta ahorita me siguen gustando bastante los cartoons, más los cartoons antiguos, porque ahorita no estoy muy al día en lo que pasa por Cartoon Network ahorita,
Pero sí, me gustaban bastante. Entonces lo que yo hacía era dibujar lo que yo veía en la tele. Pero no sé por qué, bueno, sí sé por qué. No me gustaba calcar las imágenes. ¿Y era por qué? Porque yo quería que el dibujo, que el muñequito, se viera de una forma. Y si iba a calcar una imagen, se iba a ver, pues, como estaba en la imagen, no como yo quería. Entonces, no importaba todo feo, dibujaba como la lumbre araña o cosas así. A Oye, sí. esponja, a puro hueso. Ya, o sea, eran como obviamente dibujos muy pobres, o sea, eran dibujos de niño, pero así era como yo comencé dibujando. Después de, creo que por un tiempo se me olvidó que a mí me gustaba dibujar bastante. Hasta que, ¿cómo se dice? Un día vi que vendían, ¿cómo se dice? Un de Spider-Man, lo compré y la mierda. Y alucinaba bastante con los dibujos de ahí. Y entonces ahí fue cuando recordé de, oh, me gustaba dibujar. Entonces, como que empezaba a ver, chequear un poco como las poses y de cómo dibujaban los rostros y esas cosas, porque me parecía, pues, alucinaba bastante con eso. Hasta que cuando cumplí unos 12 años, dije, quiero empezar a dibujar, pero empezar a tomármelo un poquito más en serio. Entonces decidí buscar un tutorial en YouTube de cómo dibujar cartoon. Y pues, como saben, en ese tiempo, como en el 2012, no habían tantos tutoriales, creo, en español. Y si eran, era como cómo dibujar un ojo y era básicamente calcarlo. No te enseñaban anatomía ni nada. Y para eso tenías que irte a libros. Y pues, a los 2 años no estaba muy enterado de lo que era internet. Y yo apenas entraba a YouTube. Entonces, pues vi ese tutorial de cómo dibujar cartoon, que la verdad para su época era estaba bastante bien, sinceramente, porque te dibujaban que pues la cabecita eres como una esfera y tienes que ponerle las líneas. Y si mira para arriba, hacer que la pelota mire para arriba y así. Lo cual me sirvió bastante pues, como introducción. Tomaba esas bases y, ¿cómo se dice lo que me enseñaba el video ese? Y así es como comencé dibujando. Dibujaba más que todo en clases, porque, por ejemplo, en clase de matemática, yo odio matemática, entonces lo que hacía era ponerme a dibujar y a practicar en clase de matemática. Después me caía la bronca, pero está fresco. Después de eso ya empecé a entrarme más en lo que era internet, Instagram, Twitter. Empecé a conocer más artistas que también me fascinaba su forma de dibujar. Cada uno es en parte eso es lo que me gusta mucho del dibujo, que hay dibujantes que tienen estilos tan diferentes y sin embargo los dos se ven geniales. Los dos son muy buenos, las dos personas son muy son muy buenos dibujantes a pesar de no parecerse casi en nada a veces. Y pues veía cómo la gente dibujaba y veía que también, como se dice, eran dibujos, pero como se dice, entonces empecé a averiguar cómo se hacían. Yo pensaba que escaneaban los dibujos o así, pero no. Resulta que existía el dibujo. Y entonces empecé a investigar, me descargué un programa de, ¿cómo se dice?, de dibujo para mí. Y empecé a dibujar en mi celular con un stylus, así hecho con un hisopo y con papel aluminio, porque creo que aquí no era lo que me podía permitir. Y ahí está con el auto de ese sketchbook en el Android dibujando tonterías. Mm, pero en sí, yo nunca, bueno, sí lo que yo hago bastante es, como se dice, tratar de transformar imágenes. Busco fotos de modelos y trato de ver, pues, está apoyada en este pie. O mira, así la postura de alguien cuando se sienta, etcétera. Me había descargado un montón de libros en mi antigua computadora, pero pues como se malogró, perdí todos los libros y me quería morir. Y no volví a encontrar esos libros, lamentablemente. Pero ahí,
Eso es lo que hago ahora, básicamente. ¿Cómo se dice? Ver, por ejemplo, fotos de personas y tratar ¿cómo se dice? De bocetearlas. A mi estilo, más o menos. Y así es como intento ir progresando cada vez que hago un dibujo. Y muchas veces me demoro bastante haciendo un dibujo porque no quedo muy satisfecho. Y trato de complacerme a mí mismo cada vez que hago un dibujo. Quiero que para mí sea el mejor dibujo hasta la fecha. No suelo hacer dibujos así de ya por flojera, güey. Bueno, esa es mi historia con el dibujo, básicamente. Wow, esto de cómo me introduje a lo que era el mundo del dibujo. Se puede decir que lo agarré desde que agarré de pequeño una crayola y empecé a bocetar y a colorear lo que tenía a la mano. No sé, figuras así geométricas como algo así tipo Picasso. Y como que, wow, esto es grande, esto es como que puedo crear cosas que yo quiera y no tengo límites en hacer algo, así que pues wow, voy a empezar a hacerlo. Obviamente no dije tal así porque era un niño, pero se entiende la idea que pues como que debo dibujar esto porque es algo que me está gustando. Y como que si a un niño le está gustando, porque es así son los niños, somos bien curiosos de buscar temas que son de nuestro interés, es como que ahí puedo aprender de algo y hacerlo algo mejor. Y también en esta etapa empecé a conocer programas como creo que casi todo el mundo conoce el programa de Art Attack, donde empecé a ver un poco más de ello, de pintura, de óleo, creo que acuarelas y más cosas que pues, venían en el programa. Y es como que, Dios mío, esto está mejor, puedo hacer otras cosas, puedo experimentar con esto. Pero pues obviamente, pues como era niño no fue como que así a la rápida de hacer dibujos muy elaborados como tal. No fue hasta que cumplí cierta edad, creo que a los 14 años por ahí, dije que voy a tomármelo más en serio, haciendo, no sé, checando más artistas que hay en Twitter, que en ese tiempo ya están comenzando recién en Twitter, y dije, wow, este dibujante dibuja bien, y así que voy a ver cómo dibuja y voy a empezar a copiar de él. Lo cual, pues, a cierto punto está bien, pero lo que me estancó en eso de dibujar fue en solo copiar o no salirme de mi zona de confort. Es decir, no sea algo que no sea simplemente cartón, porque pues, creo que casi todos acá quisieran hacer algo de cartón, pero es como que, no sé, te estás limitando lo que quieres hacer o lo que quieres mejorar. No quieres, no sé, conocer más cosas como estudiar anatomía, estudiar conceptos, estudiar, no sé, con volúmenes y más cosas que dejamos que estudiar bases del dibujo como tal. Es como te está limitando a algo que sabes que no vas a mejorar y simplemente quieres hacer algo porque te gusta, pero sin tener algo más allá. No fue, bueno, creo que después de unos tanto tiempo, no, hasta 2019, 2020 hasta ahorita, fue cuando dije, no, quiero mejorar en lo que estoy haciendo porque no quiero estar así por toda la vida. Entonces empecé a checar más artistas, empecé a estudiar, empecé a hacer más doodles, empecé a hacer más... mejorar mi modo de pensar, en hacer dibujos pero sin boceto, en checar más artistas que estudian otros artistas, porque eso era un concepto de alguien que cheque que si un artista, si ves un artista que te gusta y te encantan mucho su estilo, deberías checar en qué se basa para hacer su estilo. Y también checar más bases y demás cosas. Y pues ahí estoy haciendo lo que hacer como trazo o cómo mejorar tu trazo con haciendo bocetos rápidos o bueno, bocetos sin bocetar o sin hacer mucho sketch, por así decirlo. Como una manera de mejorar tu rendimiento a la hora de dibujar, hacerlo más rápido, pensar más proactivo, un imperativo, ¿no? O algo así, no sé.
Pero así pensar de modo más rápido, pensar de otra forma, ya tener una idea más clara. Y así, de ahí poco a poco uno puede checarlo y estar, bueno, seguir estudiando constantemente para ir creciendo de poco a poco. Sí, Todos gracias. ustedes han tocado un tema que es lo que creo que principalmente deberíamos hablar más a fondo, que es el aprendizaje. ¿Cómo aprender de forma más efectiva? Sobre todo en esto que es tan importante, que es el tema del podcast, que son las inspiraciones artísticas, ¿no? ¿Cómo podemos aprender de forma más efectiva a partir de lo que ya nos enseñan otras personas, ¿no? Y yo creo que lo más importante sería ser específico, porque lo que acabas de decir es algo que, bueno, es un error en el que muchos caemos, que es el ser muy generales, dar instrucciones muy generales, cuando la forma más efectiva de aprender es ser específicos y la forma más efectiva de dibujar es ser específicos. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a saber exactamente qué es lo que queremos hacer. Por ejemplo, digamos que yo digo, voy a dibujar esta tarde. Ok, ¿qué voy a dibujar? Voy a aprender anatomía. Ok, pero profundiza más, especifica. En cambio, si digo, voy a dibujar durante 20 minutos los músculos del brazo en diferentes perspectivas, de perfil, de frente y en trifuerza, ¿no? Entonces eso es mucho mejor. Y ahora, expandiendo en eso, ¿qué voy a aprender de este ejercicio de dibujar el brazo en 3 diferentes perspectivas? Ah, pues voy a aprender cómo se ven los músculos de diferentes ángulos y voy a intentar analizar, ver cómo está esta forma en 3 dimensiones. Eso es mucho mejor poniéndolo contra mi primera idea de voy a dibujar esta tarde. Ok, ¿qué voy a dibujar, no? Entonces creo que eso es algo que también se puede hacer viendo a nuestros referentes. Por ejemplo, si digo voy a estudiar a Kim Jong-gi. Ok, ¿qué vas a estudiar de Kim Jong-gi? Voy a estudiar cómo hace sus dibujos de figura humana. Ok. Y entonces me pongo a ver sus dibujos de figura humana y trato de encontrar un patrón. ¿Qué es lo que todos estos dibujos tienen en común? Si yo estuviera en el lugar de Kim Jong-gi, entonces, ¿qué es lo que habría hecho primero? ¿Cómo se veía el modelo a partir del cual Kim Jong-gi sacó este dibujo? Esas son preguntas inteligentes, lo cual me conduce a otro tema, que es el aprendizaje activo. Lo que pasa es que durante mis primeros años como dibujante, yo ejercí mucho el aprendizaje no activo. O sea, hacía cosas, escuchaba videos, escuchaba tutoriales, pero realmente no estaba buscando algo. Solo estaba absorbiendo contenido como una esponja. Sí. Y ayudó un poquito porque todo ese contenido se me quedó, pero no es como que no es la forma más rápida de aprender, porque lo más rápido sería hacer una pregunta, buscar una respuesta, tengo mi respuesta, saco una conclusión. Eso suena muchísimo más efectivo, ¿no creen? Y eso es el aprendizaje activo. El aprendizaje activo se trata no solo de recibir información, sino de que tú sepas para qué quieres la información que estás buscando y que una vez que obtengas tu respuesta puedas expandir a partir de esa información y comprenderla. Precisamente eso, lo de ver muchas cosas, pero no usarlas como tal, o bueno, no ser tan específico en eso era algo de lo que también pecaba en un inicio. Y algo que, fíjate, hice en cierto punto y no volví a repetir, cosa de lo que me arrepiento, fue de que una vez entre esos días ¿cómo se llama? Entre esos días de querer estudiar algo, lo que hice fue, vi una imagen que de veras me gustó mucho, un dibujo que me gustó mucho. Al chile el artista ahorita ya no sé cómo se llama. No memoricé el artista, no lo seguí, nada más guardé la imagen porque me pareció demasiado bueno. Y lo que se lucía en ese momento, no solamente en color,
era también en la pose y la anatomía. El caso, era una persona vestida y tenía como que un cabello largo y todo eso. Él estaba detallado y todo, pero habían partes que se cubrían ya sea por la pose o por la ropa. Entonces, lo que yo decidí hacer en ese momento fue de construir esa onda en cuanto a nivel anatómico y la pose, tanto de proporción como de anatomía. Porque yo tenía varios problemas en conectar algunas cosas, sobre todo en cuanto a proporción. Y eso sin mencionar la anatomía, que eso es algo que, o sea, si de plano ya fallaba con la proporción, la anatomía era todavía más canijo, pero lo que estaba lidiando en ese momento era proporción en cuanto a cómo estaban algunas partes acomodadas del cuerpo, ya sea que me salían más chicas las piernas o que me salían más los brazos, etcétera. Entonces, lo que había hecho en ese, lo que había hecho en ese momento fue dibujar esa misma pose, pero sin la ropa. Sin nada más ver cómo era que se acomodaban con lo que tenía y revisar alguna referencia anatómica para ver cómo era en que estaban posicionados esos músculos. Y yo ahí podría imaginar con lo que tenía de información en cuanto a la pose que tenía, cómo se doblaba. Obviamente también revisando yo cómo se me doblaba a mí, aunque el cuerpo con esa pose, aunque yo tampoco estaba tan marcado en ese momento como para que pudiera notar todos esos músculos. Pero al menos me daba información en cuanto a la pose de una forma más empática, por así decirlo. Entonces, eso fue algo que hice en ese momento y no volví a repetir hasta ya tiempo después. O sea, me ayudó demasiado esa cosa y como que se me pasó, no volví a estudiarlo de esa manera, cosa de lo que, repito, me arrepiento porque fue algo que incluso hasta ahorita sigo haciendo ya justamente porque ahora sí, por ejemplo, no sé, creo que fue a finales del año pasado que hice, quizás no de anatomía, pero sí fue de composición. Y fue basarme de las composiciones de Mike Mignola y hacer algo con algo en específico que hace él. Es que él juega con el espacio negativo, entonces trataba de hacer lo mismo para que el personaje resaltara, al menos si eso era la composición, si con un personaje o algo así. El caso es de que trataba de imitar las cosas que usaba Mike Mignola para poder traer la atención al personaje y no solamente eso, sino también jugar con dicho espacio negativo, ya sea con objetos o con efectos. Entonces, como tipo humo, recuerdo que una vez basándome en eso, estaba utilizando humo para llamar la atención a un personaje. Entonces, hay también la posición del lomo. Pero, como se dice, algo de lo que también pecaba y es justamente, literal, puedes hacer estudios sobre los artistas de cualquier otra onda, ya sea, ahorita acabo de mencionar de composición y de anatomía y son cosas diametralmente diferentes. Y es justamente, como mencionó Kiki, es ser específico nada más, porque si eres demasiado ambiguo, no vas a poder abarcar todo a la vez y posiblemente termines más confuso porque estarás viendo muchas cosas, no puedes tragar más de lo que puedes masticar, sinceramente. Y si tu pregunta no es muy clara, entonces, ¿cómo esperas una respuesta también? Entonces, era algo que de veras permito no haber hecho ese jodido ejercicio, la verdad, porque fue algo que recuerdo hice como que en mis inicios y sí me ayudó demasiado, demasiado exponencialmente esa onda. Fue mucha ayuda eso. Pero eso lo puedes aplicar para cualquier onda, la verdad. Nada más también depende de qué tanto sepas analizar y qué tanto te detengas a analizar al artista del que te estás basando, porque no sé, o sea, obviamente con lo ser específico, pero por ejemplo, mínimo sí hay tener un poquito de conocimiento teórico para poder sustentar el cómo vas a poder analizar algo y ese mismo conocimiento teórico también va a hacer que puedas analizar de una manera más certera o amplia las cosas que quieras estudiar de un artista. No es lo mismo que yo quiera estudiar el cómo, no sé, el cómo sombrea
un artista y basándome, por ejemplo, en mis ejemplos de cuando estaba estudiando a Kiwi, de los speed paints, nada más me basaba en ¿cómo decirlo? Bueno, el orden en el que usaba sus brochas, por ejemplo, en el que ponían las sombras primero con uno sólido y después seguía con pues aerógrafo, no solamente tirar el puro aerógrafo, o a veces usaba selección para poder hacer las figuras. Recuerdo que la selección no la hacía porque me parecía muy aburrido, pero ahora sí, de hecho, ahora sí lo hago. Pero ese acercamiento bien podrá ser útil, sinceramente es útil, pero si agarra un poquito de sustento teórico también, no sea totalmente de eso porque igual puedes entender de mejor manera. Es que se complementa, sinceramente, se complementa, porque una es el uso práctico de dichos conocimientos sin que lo estés haciendo en ese momento. O sea, es como si estuvieras recibiendo clases de forma separada. Sí. Entonces, sí. Sí, lo que acabas de decir es algo muy, muy importante. El ojo crítico. Mantener un ojo crítico incluso cuando se trata sobre tus referentes o gente que te inspira, ¿no? Uno de los mejores podcasts sobre este mismo tema es el episodio 5 de Draftsman Podcast, que habla acerca de adoptar a tus padres o guías artísticas, ¿no? Entonces, Stan Prokopenko habla acerca de cómo si no estás consciente de qué es lo que quieres sacar de este artista, podrías también terminar adoptando sus errores y sus malos hábitos por accidente, porque precisamente como estábamos diciendo antes, cuando se trata de aprendizaje no activo, estás absorbiendo todo, todo como esponja, lo bueno, lo malo, lo feo, todo, todo. Entonces es muy, muy importante mantenerte con la cabeza fría y sí analizar qué es lo que están haciendo. Si es que te gusta, si es que no te gusta, si es que hay un sustento teórico detrás, que es como tú decías, y si es que tú podrías mejorarlo incluso. Me hizo Sí, eso lo de los errores que sueles absorber, me hizo recordar a algo que también se complementa con eso, mero. Y es de igual, justamente por eso hay que no solo agarrar un solo artista, porque, bueno, aparte de que terminas siendo una copia del otro, con este también podrías quedarte nada más con esos mismos errores. O sea, por ejemplo, eh, algo que, digamos, no sé, que esta persona dibuja las manos de esa manera. Se te quedará mucho esa memoria muscular de cómo dibuja las manos, de verdad, que a veces hasta será difícil poder quitarlo. Yo recuerdo que dibujaba de cierta manera, no dibujaba, sino que pintaba de cierta manera algunas áreas del cuerpo y hay también las brochas que yo usaba y la forma en la que yo utilizaba mis pinceles al momento de trabajar. Por ejemplo, yo usaba mucho esos pinceles que no, o sea, los que varían tanto por presión, varían su densidad y su tamaño. Cosa que, digo, no es malo en realidad, o sea, es bueno, sinceramente, es dependiendo de cómo lo uses. Nada más que yo nada más ocupaba esa onda y no hacía absolutamente nada de line art porque el método que yo copiaba de Kiwibird era iniciar directamente con la pintura y es algo que hasta el día de hoy todavía lo sigo usando porque pero ahora sí puedo hacer un trabajo más limpio. El punto era de que yo era sucio porque nada más me basaba en un mero artista que trabajaba de esa manera y que, bueno, como ya tenía experiencia, no era tanto problema la forma en la que trabajaba. Conmigo sí,
porque era menos claro la forma en la que terminaban los bocetos. Y cuando quería hacer el momento de la pintura, pues no distinguía algunas cosas, porque ya había dicho, el boceto quedaba sucio. Entonces, eso, yéndome nada más con la cosa más, más superficial, por decir así, porque fue de lo que más se me quedó en cuanto a eso, pero también puedes tener ciertas tendencias a diseñar personajes o a componer de cierta manera, justamente porque te acostumbraste mucho a la forma en la que compone dicho artista. Y menciono, no es que sea malo el que te acostumbres al que uses formas parecidas a ese artista, pero cuando nada más tienes a un artista del cual vas a hacer eso, sí se nota demasiado. Se nota demasiado. Precisamente, sí. Me gustaría completar justo ese último punto porque justo en el podcast que mencioné, hablan acerca de que, por ejemplo, si solo estudias un artista, digamos, Jonen Vázquez, y solo te basas en ese único artista para que sea tu inspiración, tu padre, ¿no? Al final tu trabajo va a ser una versión rebajada de lo que él o ella hizo. Esa Eh, referencia a Cynics. sí, entonces lo que pasa es que no tienes que robar solo una persona, sino que saca tu inspiración de todos los lugares que puedas, para que al final tú sigas siendo tú. De hecho, y hablando de eso de robar muchas cosas, no necesariamente tiene que ser solamente de artistas. De hecho, ¿cómo se dice? Sinceramente, la inspiración sale de todos lados y de hecho sorprendería de que puede salir hasta de la cosa más minúscula o rara, por así decirlo, porque el humano es bien complejo con eso. So, interactuamos de distintas maneras con todas las cosas y ese tipo de cosas, tanto artistas como cosas aparte, pueden causar esa inspiración. Al menos en lo de los artistas. Algo que yo, ¿cómo decirlo? Recomendaría a la hora de intentar estudiar algunos es de que algo que yo ocupo es de que si yo recientemente yo he estudiado anatomía. Recuerdo que hice unos estudios de torso y lo que hice era, primero, buscar referencias anatómicas. Claro, eso es de cajón. Pero es algo, lo que sigue es algo que difiere un poco de eso, porque también estaba revisando, como mencionó Kiki, como estábamos mencionando acá, de algo más específico, y era revisar artistas de los que tuvieran, que al menos que yo percibiera que tuvieran un dibujo bien sólido de dichos músculos, no solamente de los músculos en general, sino de esa área en específico, porque la anatomía es algo que no solamente hay que saber la ubicación, sino que también hay que, por eso justamente mencionan que debes de estudiar la estructura, porque pues si no puedes representarlo volumétricamente, por decir así. Entonces, el mero conocimiento anatómico no va a ser de mucha ayuda porque no vas a poder representarlo adecuadamente. Hay quienes incluso no se saben los nombres. Yo, por ejemplo, no me sé todos los nombres de todos los músculos que sé, pero sí sé cómo representar las grandes áreas y cómo partir de dichas grandes áreas para poder hacer algunos detalles en cuanto a la forma de otros músculos. Entonces, de eso, yo revisé artistas de los que de veras lo representaran muy bien. Yo recuerdo que en ese momento revisé los estudios anatómicos que hizo Watatanza, es un artista en SFW, pero pues me agrada cómo representa la forma en eso. Y recuerdo que una vez vi sus estudios y dije, oye, aprovechar esta oportunidad para estudiar sus estudios. Entonces, hizo sus dibujos en general. También tiene muchos datos anatómicos en los dibujos generales. Y
aprendí mucho, incluso aprendí de algo que tenía que ver con el torso, porque también tenía estudios de manos ahí. Y al momento de estar haciendo esos estudios, no solamente fue en cuanto a qué músculos había ahí, sino también el cómo ese mero artista lo representaba y me ayudó a cómo yo poder representarlos tanto en ubicación como en forma. Porque recuerdo que la anatomía, en cuanto a los músculos de la espalda, son de los que más me dificultaban porque eran, ¿cómo decirlo? Es que se ven raros. O sea, al menos en la parte de los trapecios que se conectan o sea, están como que hacen una curva rara y eso es lo que me Sí. terminó confundiendo. Pero ya lo terminé aprendiendo de mejor manera ya cuando estaba revisando los apuntes de Guatatanza. Así que al menos yo ahorita di un ejemplo práctico de un ejemplo de... Dije ejemplos, perdón. Eh, mencioné cómo al menos lo usé yo y podrían hacerlo de cierta manera con algún otro tema en específico. Pues me gustaría decir Y que un tip para esto de seleccionar inspiración o de dónde sacar inspiración, no solo inspirarse en los artistas que te gustan, sino investigarlos a ellos, ir más a fondo y saber de dónde ellos se están inspirando, de dónde sacan sus referencias, cuáles son las cosas que han visto para que ellos produzcan tal trabajo, qué cosas los han influenciado a ellos. El investigar más a fondo y documentarte mucho es algo que también te puede ayudar, porque retomando tu ejemplo de la anatomía, tipo, digamos que cierto artista representa muy bien los músculos del torso y de los brazos. Entonces tú te enteras, lo que pasa es que él durante toda su infancia creció viendo tal, tal y tal anime y manga. Entonces este autor que dibujaba este manga y este autor que hizo tal anime hacían los músculos muy, muy bien. Entonces ahora tú te puedes inspirar también de eso que él vio. Y podría seguirte así, incluso más y más a fondo, enterarte de dónde sacaba sus referencias este autor de manga. Y creo que eso es algo muy importante, investigar a fondo, ser muy curioso, ir directo al origen. Algo que me gusta resaltar de esto es que eso que acabo de mencionar no es algo exclusivo de nuestra disciplina. El otro día estaba viendo una serie de chefs en Netflix y una mujer llamada Mashama Bailey estudió alta cocina en Francia, pero en lugar de hacer lo que todos hicieron, que es pues hacer una carrera sobre la alta cocina en algún otro lugar del mundo, que es lo popular y siempre ha sido lo popular y en lo que todos se basan, decidió regresar a sus orígenes, la cocina sureña de Estados Unidos. Entonces investigó acerca del origen de cada uno de los ingredientes representativos de la cocina sureña y descubrió que el quimbombó viene de Egipto y que otras especias recorrieron todo el mundo para poder llegar a América y cómo evolucionaron las semillas para convertirse en los cultivos que muchos años más tarde ella comió. Y también investigó acerca de la historia de los esclavos y cómo por las condiciones en las que ellos vivían, tuvieron que crear ciertos platos muy representativos y cómo estos platos evolucionaron a lo largo del tiempo y quiénes fueron los chefs más icónicos y por qué tomaron cada decisión que tomaron. Y creo que eso es algo que deberíamos aplicar en nuestra disciplina, tomar nuestro tiempo para investigar, no solo mirar el resultado que produjeron nuestros ídolos, sino también su evolución a través de los años, las personas que los inspiraron a ellos, los maestros que les pudieron haber enseñado y qué enseñanzas tomaron ellos. También es importante diseccionar, ¿no? Diseccionar cada cosa que vemos. vas expandiendo ¿cómo se dice? Tus referentes en cuanto a arte, vas conociendo nuevos artistas, o tal vez, como se dice, cosas que él estudió, técnicas que utilizó, etcétera, etcétera. Y así pues crear estás estilizando más tu arte, ¿no? Bueno, yo no he hecho mucho eso, y creo que debo empezar a hacerlo para empezar a mejorar como artista. De hecho, ahorita que me acuerdo, recuerdo que una vez estaba revisando el Instagram de Johnny Hilbert
y revisé que uno de sus referentes era un artista de los principales de Mad, de los que trabajaba principalmente en los cómics de Mad. Y veía y decía, sí, me recuerda mucho por el uso de las sombras en cuanto a, no solamente en identitado, porque eso es algo que hacían muchos en esa época, pero también en la forma en la que, tanto en temática, porque a veces, o sea, eh, en cuanto a ropa, porque era algo que sobresalía ese artista en específico, tampoco hacía tanto de moda, sino más que nada era la forma en la que, ¿cómo decirlo?, dibujaba esa ropa. Y era algo que podía notar en el trabajo de Hibble también. Y me acordé de eso cuando Kiki mencionó lo de Jeff Table. Y ahorita que me acuerdo, este, también ¿cómo se dice? También está interesante ver no solamente de los meros artistas que se inspiran esos artistas, sino también, así como mencioné Kiki, de cosas aparte. Por ejemplo, a ver, creo que ahorita ya no me acordé no, sí, 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 sí. A ver, al menos en Naoki Urasawa, recuerdo que tenía sus episodios de Manben y ahí mencionaba, de hecho, eso ya no siguen ahorita, creo que los quitaron de YouTube, qué lástima, la verdad. Lástima, yo también estaba viendo Manben, pero jamás la terminé. Si es que Yo, alguien lo puede encontrar pirata, por favor búsquenlos, Manben. ¿De qué trataba eso? porfa. Era. Pues esos ¿Qué cosa, Manben, qué me cosa? faltaron dos. Bueno, entonces ahí veía a los artistas y sus referencias y sus trucos. Yo literal no sabía que este vato el que creó Golgo 13, algo que hacía para hacer que sus tintas se sequen antes era, no lo hagan ustedes, porque era bueno, es que él fuma y utilizaba el humo del cigarro para hacer que se seque más rápido la tinta. Y de verdad, lo que estos episodios de Manben hacía era una forma de entrar más con dichos artistas y ahí conocí otros. O sea, así como se mencionó antes también, eh, puedes conocer a otros artistas por medio de ese mero del que te inspiras. Yo vi Manben por Naoki Urasawa y me quedé por los que estaban ahí. Conocí al autor, o sea, bueno, no conocí, pero sí en persona, pero o sea, lo vi en el video, pues, Pero es que se siente de... como conocerlos, la forma en ¡La la que los verdad! retratan. Se siente así porque es Sí, algo muy personal. Entras en su estudio y entras también en su mente porque te guían en cada parte del proceso. Y datos tan curiosos como ese que mencionaste del humo, o por ejemplo, bueno, el episodio de Inio Asano sorprendió a muchísima gente porque él sí, abiertamente te muestra cómo usa programas 3D, cómo edita sus fotografías en Photoshop. Y esta cosa es que normalmente se quedan a puerta cerrada y nadie se entera de eso. Solo ves la foto bonita al final y ya en el manga. Pero ajá, esto se siente tan diferente. Y de hecho me gustaría que con esto de el canal de YouTube o lo que sea, pudiéramos hacer nuestra propia versión de eso, así como de que nuestros procesos personales de principio a fin en una ilustración creo que sería muy bueno para la comunidad de artistas. el sueño. Azul. Es que Manben sí me gustó demasiado. Recuerdo que hasta ahí conocí al vato de Ushio. Es que está. No, sí. Hay otros que tienen ese mismo formato, pero la verdad es de que ninguno lo sentí tan cercano como los Manben que estaba de Naoki Urasawa, porque, ¿cómo decirlo? Recuerdo que hay otros que igual se sienten así bien cercas, tanto te dicen de su forma de pensar en el dibujo, en el arte y de forma general, pero ¿cómo decirlo? Es algo un poco más resumido y no tiene tanta cercanía que tenía Manben. En serio, si alguien se consigue los Manben, por favor, que los suba o algo, porque no me terminé de ver todos y me arrepiento de eso también. Ya tengo dos cosas a las que me arrepiento. Ay, no, los Manben están chidos. Ahí sí te mencionaban todo de... por cierto, otro dato curioso
era de que no tengan miedo de borrar porque este vato, el creador de ¿cómo se llama? El de Ushio Totора, que también tiene otras obras. Ese vato, incluso tanto en el boceto como en el entintado, hace correcciones. Hace muchísimas correcciones, porque incluso no puede ser que no sea porque le salió mal algo, sino porque no le gustó cómo salió eso. No en cuanto a técnica, sino en cuanto a expresión. Ya sea de que, no sé, un rostro de un personaje no estaba exactamente como él lo quería, como él se lo imaginaba, como él quería hacerlo, o la composición en alguna parte, no sé, en algún detalle en específico o en algo en general, no le pareció adecuado con lo que estaba teniendo en ese panel. Entonces, ahí lo ves utilizando un corrector así de los chafitas, ahí poniéndolo ahí, porque de todas maneras a la hora de escanearlo puede quitar esas cosas. Entonces, eh, no, aparte de las correcciones ya que ya tenía en el boceto, porque hay unos que inician con un boceto bien sucio, como, no sé, ese vato creo que sí usa un boceto bien sucio y en el entintado es que hace todas esas correcciones, pero o igual Naoki mismo que utiliza un boceto, pues, no sucio en comparación, pero sí simple. Digamos, nada más pone la información compositiva y cosas así como que de lo que debe de estar ahí. Pero ya, no sé, los rostros a veces los dibuja demasiado simples y ya es con el entintado que los detalla todo eso. Porque así está acostumbrado. Y eso fue algo que los Manben los conocí después y hubiera preferido conocerlos antes porque no quiero Urasawa. Ya mejor dejo de mamar a este güey, pero ok. De hecho, ahorita que me acuerdo, recuerdo que el Tiburón 100 mencionabas de Katsuhiro Tomo y de Jimmy Hallett. No sé si habrás conocido algo más a la hora de investigar sobre ellos. A ver, ¿cómo se dice? Disculpe, me decías de que si había encontrado, ¿cómo se dice? ¿Cómo se hizo referencia del arte de Katsuhiro Otomo y de Hewlett? A ver, justo ahorita había, ¿cómo se dice? Me había acordado de un artista, pero estoy tratando de recordar el nombre. Espera un ratito, no me acuerdo cómo se llamaba. Está Jane, no sé si han escuchado de Jane Giraud, Ah, más Moebius. conocido como Moebius. Moebius, un dios del dibujo. Otro dios, otra deidad. Exacto. Es increíble. O sea, se parece bastante, si te das cuenta, a un poco al estilo de Katsuhiro Otomo. Pero es como de que, no sé, se ven muy diferentes. Es como que uno es su cosa, pero van por ahí más. La verdad A es lo que no mejor estoy lo, a muy, lo como se mejor dice, lo dices muy... no, a lo mejor lo dices por el liner. Sí, sí, sí. Sí, por el liner. Y básicamente de que llenan sus ilustraciones de cosas, básicamente. Aunque, bueno, también a veces ponen, ¿cómo se dice? Vacíos. Aunque bueno. Recién acabo de conocer a Jane Grant, a Moebius. Wow. Y como yo no soy, ¿cómo se dice? Yo soy más de, o bueno, era más de, por ejemplo, por eso, estudiar anatomía como loco, básicamente, y no estudiar mucho a los artistas que yo tomo como referentes, porque yo quería ir a mi propia bola. Pero veo de que tomar inspiración, o bueno, estudiar más o menos las vivencias de los artistas también puede servir bastante, saber sus formas de pensar y eso. No era algo que hacía y voy a empezar a hacer. De hecho, igual algo más local que puedo mencionar. Pues eso, supongo que ya conocen a Pilinguina y toda esa onda. Recuerdo que una vez mencionó un libro que hablaba sobre, ay, no me acuerdo cómo se llamaban, pero eran como nativos de Venezuela, y porque él había hecho un personaje basado en eso.
Entonces, pues me dio curiosidad y incluso a él le había puesto un nombre de un libro del que se basó en cuanto a la información, ya sea por la apariencia o por las costumbres. Y pues me llamó la atención igual, o sea, porque fue demasiado interesante, sinceramente. Péguense a sus artistas, pues que los inspiran y toda esa onda, porque incluso puedes obtener información aparte que te puede ayudar no solamente para el técnica como tal, sino también en cuanto a la expresividad, a temas que quieres tocar, cómo lo quieres tocar, también igual si sabes, así como que te puedes saber historias no solamente del mismo artista, sino de cosas relacionadas a ese artista o que lo inspiraron a ser mismo artista y te puede dar demasiadas ideas o te puede cambiar la perspectiva de lo que tú quieras dibujar o de vida. Y eso cambia también la forma en la que tú dibujas, tanto en temática como en filosofía al momento de estudiar. Eso es algo que igual lo vimos mencionando e incluso que lo dijo al principio en cuanto a Phoenix. Pero sí, no sé, Sculpin, creo que algo te ha pasado así de similar en cuanto a estudiar algún artista de esa manera. Pues yo lo he mencionado, que está, desde pequeños tenía pues, al güey del programa Art Attack. Y ya después, cuando tenía, pues ya lo mencioné que en Twitter estaba Porpoise, Ges Alpa, Jin Kim Jong Kim, Mike Mignola, creo que era así, y demás. Pero ahora que lo mencionas, me hiciste recordar de alguien, creo que medio famoso acá en Latinoamérica. No sé si con todo acá en Latinoamérica, pero lo vi por YouTube, donde un usuario o un artista llamado Bob Ross, no sé si el que tiene pelo afro ese, digamos que a pesar que no es como así artista de élite o que es muy bueno según varios que he escuchado, lo que me dio la impresión, o lo que me gustó mucho de sus videos, bueno, programas o episodios, dejémoslo de así, fue que pues tenía una voz muy tranquila y aparte ayudaba a la gente para salirse de su zona de confort. En el sentido de que es muy relajante, o es como si fuera un maestro, pero que en verdad te ayudara. Y aparte, habla con una voz muy tranquila, como si fuera a hacer Sí, una sí, sí, es reconfortante. E incluso muchas veces a lo largo de su show, él dice así como de que no importa si queda un poco más claro o un poco más oscuro, tú tranquilo. Y es como, es precisamente de lo que estábamos hablando. Se siente cercano. Y me agrada cuando en un show o en lo que sea presentan a un artista de esa forma. Y pues eso, lo del borros, que pues es que te ayuda de manera más relajante a practicar de manera poco a poco, o más, más relajante como usted dijo. Pero pues fuera de eso, pues ya lo dije antes, que pues uno debe tener disciplina, iniciativa, estudiar varias cosas que tengan interés y que le ayuden. Y de ahí pues, no mucho. Yo me quedo bastante corto, sinceramente, porque por eso no era mucho estudiar artistas. O bueno, si era así, era no tanto profundidad como comentó Kiki. Y ahora que veo, voy a empezar vamos a ver si encuentro, ¿no? Cosas para investigarlo, porque a veces es difícil, no hay en español muchas cosas. Voy a Y en investigar inglés, si puedo encontrar Man incluso en Facebook. Quizás en Facebook sí lo encuentre, no sé por qué, tengo la seguridad. Sí, sí, y para agregar un poco a todo eso que decíamos, me gustaría decir que no solo artistas, como decíamos Sasla y yo, busquen inspiración en otras disciplinas, como yo busco inspiración en cocineros o incluso en escritores. Hay un podcast muy bueno llamado Start With This. Si pueden buscarlo en Spotify, es un podcast para escritores, pero hablan de muchos sentimientos y de cosas que yo también he experienciado como un artista. Por ejemplo,
el síndrome de impostor o la inseguridad al publicar tu trabajo o cómo hacer que la gente sienta tal emoción al presentar tu obra. Entonces, me parece que eso es algo importante, no limitarte a nada más el arte, que es un campo cercano, sino ir más allá. De hecho, yo recuerdo que me ayudó mucho cuando, bueno, también en cuanto a la cocina, pero también cuando me fui igual a la música o sea, al final de cuentas, son disciplinas. Así que, tienen cosas en común, aunque sean cosas diametralmente diferentes, pero puedes, encontrar similitudes de aprendizaje más que nada, que terminan ayudándote en tus otras disciplinas. Y eso es algo que es como que lo que yo encuentro la razón de por qué te sirve mucho estudiar de otras cosas. Sí, se puede encontrar inspiración en varios aspectos. Es lo bonito del arte, que es bastante grande. Oh, me encontré los Mapben en Facebook, pero me encontré 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de 6. Me encontré 6 nada más. Pero son eh, no son de los que siempre veía. Ok, ahora sí ya. Chale. Pues, de hecho, Creo que Pues en conclusión, creo que sigan explorando, sean muy curiosos y siempre estén aprendiendo y estén conscientes de que están aprendiendo. la curiosidad no mató al gato, le dio más vida. Exacto. Por eso también tengan disciplina, porque pues el arte es una disciplina. pues eso. Chequen, ya lo había dicho antes, todo lo que hemos hablado. Pero, pues eso, en resumen, estudien, vean los errores que hacen y tómanlos como que ver en qué fallo estás haciendo y tómalo como para ir mejorando de ese tal fallo. Como uno dice, los fallos hacen al genio o hacen al fuerte o algo, creo que era así, pero se entiende. Entonces estudien, repasen, pero sobre todo disfruten lo que estén haciendo. Yo no tengo redes sociales. Yo sí. Tú borraste todo, cabrón. De hecho, pásame el link del video. El único antisocial aquí que no tiene redes sociales. Creo que Yes. Yo tengo redes sociales, así que también las van a encontrar por allí. @ Kikimovies en todos lados. @saslagar bueno, sí, saslagar en todos los lados. Creo que en Instagram nada más tengo unos guiones bajos rodeando mi nombre porque el estúpido alguien ya tenía puesto saslagar ahí, el mero nombre. Pero así es como van a encontrar. Y yo me crearé un Twitter algún día. Pues todo lo que vaya a poner de los que están acá, voy a ponerlo sus redes abajo del video en la descripción. Y pues para que la apoyen, les gusten, y si no, pues coman cola, no es cierto. Pero pues eso, sigamos, me llamo Robo Scorpion, Kiki Movies, Salahar y Atacando a Ars, creo. Esta vez sin discusiones en Twitter. Twitter Oh, no. para mí. Pues no sigas a quienes discuten en Twitter. No sé, nada más sigue artistas japos. Esos no discuten. Todo, espero que les haya gustado este podcast. También fue una gran ayuda porque aprendí lo que están diciendo. Les agradezco que hayan venido y espero que no haya molestias o perdón si fue algo medio nervioso o algo, pero igual estoy agradecido que bueno. Sí, yo igual estoy agradecido de que hayan prestado atención a este podcast, este punto. Ojalá no haya tenido tantas muletillas que yo tengo varias ahí. Pero sí. Yo siento que yo también estoy agradecido. Si me escuchan, si alguien puedo sacar. Aunque no dije mucho, básicamente. Y pues quería agradecer, gracias a Scorpion por invitarme. Que la pasé chévere y aprendí bastante. Muchas gracias.
Sí, o sea, gracias a todos ustedes por invitarme, por dejarme hablar y rantear como loca. Y gracias a todos los que se quedaron hasta el final del video para, pues, escuchar mis rants, ¿no? Espero que hayan tenido una buena. Hasta Chao. la próxima. Bye. Bye, bye. Chao. Hasta la próxima.